¿Sería comienzo? Hola, buenas noches. Soy Elias Mauricio Mina Ramírez de la carrera de Ingeniero Geofísico de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Voy a entrevistar al joven José Carvajal López de la carrera de Licenciatura en Historia y Estudio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, como trabajo de la asignatura de Contexto Social de la Profesión. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las imágenes, símbolos o ritos de tu profesión? Bueno, buenas noches. Contestando tu pregunta, en la historia, bueno, uno de los principales ritos que se siguen o que se ha quedado muy marcado es el trabajo de archivo. Se le considera como un rito debido a que es algo que casi cualquier historiador debe realizar si quiere hacer algún estudio sobre el pasado en cuanto no se refiere a personas. Y pues el trabajo de archivo es ir a localizar documentos, ir y tomarle fotografías, tratarlos con cuidado, porque muchas veces pueden ser documentos muy viejos, sacar su información, evidentemente citarlos, y también, pues si nos vamos a imágenes, símbolos, lo clásico puede ser los libros, así de simple. Los libros, alguna imagen de un historiador, como lo puede ser Mark Bloch, la Escuela de los Anales, todos esos aspectos, también historiadores más recientes como Hobsbawm, son uno de los principales símbolos e imágenes que recuerdan mucho a la historia. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los términos o expresiones en lenguaje técnico de tu profesión? Mm, hay varios. Es que lo que pasa en historia muchas veces redunda en que si te estás refiriendo a cierto tema o a cierta cultura o a cierta temporalidad, los términos van a variar mucho. Un ejemplo claro puede ser la historia virreinal o la historia post-prehispánica de México, que puede referirse a las castas, habla de los mulatos, habla de los ambos, de los altapatrás, que son conceptos que se le daban al mestizaje en México. Esas pueden ser unas expresiones del lenguaje o pueden ser expresiones técnicas en cuestión de la historia a la que te refieres. Eh, no obstante, también existen cuestiones de la historia como metodología, como una metodología. Por ejemplo, están conceptos culturales que se pueden aplicar a la historia, como una historia corta, historia larga de Laurel. También otros conceptos como la metahistoria, otra de la distancia histórica. Muchos de esos son muy metodológicos, porque la historia necesita principalmente ese tipo es de ser estricta, de ser muy dura en cuanto se estudie, porque como se está datando hechos de la forma más objetiva posible, se tiene que estudiar de una forma tan bien objetiva y estructurada posible. Ok, la siguiente pregunta es, ¿tiene mitos tu profesión? Y de ser así, ¿cuáles podrían ser? Varios. El principal y el más clásico, que el historiador o la historia solo trata del pasado. Así de simple. Pueden haber otros de, pues, trabajos solo en museos, pero en realidad todos se suscriben a lo mismo, que es el estudio del pasado. Pero, pues, se puede entender que sí, porque muchas veces el historiador sí es un vicioso del pasado, pero también hay muchos estudios que tratan el presente en la historia. La simple historia regional puede abarcar sucesos de hace poco tiempo. La historia un poco más concentrada en algún lugar puede explicar el presente de un lugar usando las bases del pasado. Pero si nos vamos a un mito clásico, es que la historia solo se dedica al pasado y ya. Bien. ¿Conoce, no, cómo se concibe tu profesión por los propios representantes más reconocidos de ella? Uh, eh, está muy complicado porque lo que pasa con la historia es que
al ser un concepto sociológico, un concepto social, humanístico, se puede tomar de muchas formas. Principalmente, agarrar la historia como una ciencia o como una humanidad ya cambia mucho lo que se puede entender en su significado. Tomar la historia como la explican personajes como Mark Bloch, como lo explica Le Goff, como lo explica Hobsbawm, es muy distinto. También, como lo explican las escuelas de pensamiento, como los anales, dependiendo de la generación a la que nos refiramos, y también la escuela marxista, no te podría dar una definición, porque en realidad esa definición no representa a todo el espectro histórico ni a sus subdivisiones. Lo más básico que se me puede ocurrir y que está mal incluso, o sea, podría estar mal, ya depende de qué tanto lo puedas sustentar o no, es que la historia se refiere al estudio de los procesos del pasado en cuanto son relevantes para quien lo estudia. Sería lo más básico. Pero incluso, o sea, decir proceso puede no abarcar acontecimientos, puede no abarcar fechas, por eso es muy limitado, pero tampoco se puede explicar en grande medida. Ok. Bueno, y la última pregunta sería, ¿hay quienes la conciben de forma diferente a la carrera o la profesión? Sí, fácil, cualquiera. Cualquiera que no esté en historia y no le tenga respeto a la profesión, la va a concebir. A veces, bueno, no significa que la puedan concebir para mal o que estén haciendo mal concebirla de esa forma, porque la verdad, cuando estás afuera del campo académico, es obvio que no la vas a concebir igual y no está mal. Solo que en general la historia, como es algo muy alejado o que poco se estudia en esta parte del noroeste mexicano, noreste, sí se concibe muy distinto y sí se concibe como algo superfluo, más en esta sociedad neolonesa que es muy de ingeniería, muy poco cultural, pero en general sí, o sea, fuera del área de las humanidades, las ciencias sociales, la historia sí es concebida muy diferente por muchas personas. Ok. Bueno, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, Gracias. y aquí termina ya.